Siempre empieza con algo pequeño, inofensivo, casi reconfortante en su previsibilidad. Como la forma en que mi madre recarga la ensalada, o como coloca la botella de vino justo fuera de mi alcance. Como si todavía pensara que podría beber demasiado y decir algo inapropiado. El ritual es tan familiar que podría ser un servicio religioso, solo que este está sazonado con agresión pasiva, dardos velados y esos largos silencios incómodos que en realidad no son silenciosos en absoluto. Esta cena no fue diferente. Pollo asado, puré de patatas, judías verdes pasadas de cocción que mi madre insiste en que solo necesitan un poco de mantequilla. Y, por supuesto, Elena trajo su plato de col rizada y quinoa que nadie toca pero que todos elogian. Nos sentamos allí, los cuatro, como actores mal elegidos en una sitcom familiar que ha durado demasiado. Papá asiente mucho, come despacio, evita el contacto visual. El marido de Elena, Mateo, no está aquí. Viaje de negocios, aunque sospecho que él ya sabe que es mejor. Me siento frente a mi hermana, que vuelve a brillar. Ella siempre brilla. Sus dientes prácticamente brillan cuando habla. Y de alguna manera su pelo se ve mejor con esta luz que el mío en mi mejor día. Habla de sus hijos, natural, de cómo Jeremy ganó el concurso de ortografía y de cómo Clara está tan adelantada a su edad que su profesora de preescolar dice que quizás tengan que subirla de nivel. Mamá se lo come todo como si fuera crema catalana. Papá asiente de nuevo. Yo tomo un sorbo de agua y entonces mamá lo hace. Se inclina, deja el tenedor como si fuera a soltar la sabiduría de la montaña y dice, Elena, de verdad no sé cómo lo haces todo. Eres de la que nos sentimos orgullosos. La habitación no queda en silencio. Oh, no. Eso sería demasiado generoso. Simplemente cuelga ahí, denso y agrio, como un perfume viejo pegado a las cortinas. Papá se remueve en su silla. Elena se sonroja, niega modestamente con la cabeza, hace esa rutina falsa de mamá que ha perfeccionado a lo largo de los años. Yo sigo masticando mi pollo. No me inmuto. No hablo. Pero algo dentro de mí, un fino cable descuidado, se rompe. Ella ha dicho cosas así antes, muchas veces y de diferentes maneras. Ya sabes, Elena siempre ha tenido iniciativa, o vosotras dos sois muy diferentes, eso es todo, lo que se traduce en que tú nunca has estado a la altura. Pero esta vez, se sintió como un clavo martilleando un ataúd que ya había estado cerrado durante años. Creo que lo que me conmocionó no fue ni siquiera la frase en sí. Fue lo fácil que lo dijo, como si fuera un hecho conocido, como la gravedad o que el cielo es azul. Que yo no era alguien de quien estar orgullosos y que todos en la mesa ya lo sabían. Asentí lentamente, tomé nota mental de la botella de vino de nuevo y en lugar de eso, cogí mi agua. ¿Alguien quiere ayuda para recoger? Lo dije con una sonrisa que se sentía como papel maché estirado sobre cemento mojado. Me levanté, empecé a apilar platos, y Elena me dirigió una mirada de gratitud como si le hubiera ofrecido un riñón. Gracias, Rafaela, dijo, ya medio inmersa en otra historia sobre la lista de lectura de Clara. En la cocina, raspé el puré de patatas a la basura con una calma que se sentía practicada. Enjuagué, limpié, apilé. Mi madre revoloteó a mi lado en un momento dado, jugueteando con los tenedores y tarareando como si todo estuviera perfectamente bien. No hablé hasta que el último plato estuvo en el lavavajillas. Entonces me volví hacia ella. No sé qué me pasó, pero las palabras ya se estaban formando antes de que pudiera detenerlas. Me incliné lo suficiente para que mi voz no se oyera en el comedor, y dije, suave pero claramente, ¿sabes qué, mamá? Puedes quedarte con tu orgullo. Llevo 40 años aprendiendo a vivir sin él. Su cara no cambió inmediatamente, pero vi algo parpadear, como alguien que se da cuenta demasiado tarde de que ha dejado el fuego encendido. Entonces sonreí, me sequé las manos con una toalla y dije, gracias por la cena. Como si nada hubiera pasado. Caminé hacia la puerta, abracé ligeramente a papá, le di una palmada en el hombro a Elena y salí al aire fresco de la noche sin mirar atrás. Había algo en ese momento. Quizás fue la forma en que la luz del porche zumbaba como si estuviera a punto de quemarse, o la forma en que el aire olía ligeramente a césped recién cortado y gasolina, lo que hizo que todo se sintiera extrañamente final, como si un capítulo acabara de terminar, y nadie más que yo se hubiera dado cuenta. Llegué a casa, me quité los zapatos, me serví una copa del buen vino tinto que guardaba,
y me senté en silencio, con el teléfono en modo avión, viendo cómo la condensación se deslizaba por el costado de la copa. No me sentía enfadada. No exactamente. Más bien vacía, pero de una manera limpia y clara. Como una estantería que finalmente ha sido desempolvada. A la mañana siguiente, mi teléfono vibraba antes incluso de abrir los ojos. Mensaje tras mensaje, llamadas perdidas, Elena, papá. Incluso un mensaje de uno de mis primos con el que no he hablado desde el último día de Acción de Gracias. El que me detuvo en seco fue de Elena. Simplemente decía, mamá está llorando y no habla con nadie. ¿Qué hiciste? Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego dejé el teléfono, tomé otro sorbo del vino de anoche y sonreí. No porque la hubiera oído, sino porque por una vez ella finalmente había escuchado. Hay algo espeluznante en la forma en que el silencio se asienta sobre ti cuando todos intentan alcanzarte a la vez. Cuando tu teléfono se ilumina con mensajes de personas que normalmente olvidan tu cumpleaños, que no llaman en días festivos, que nunca te han preguntado cómo estás realmente, pero de repente necesitan saber exactamente qué hiciste para que tu madre de 71 años se encerrara en su habitación como una niña regañada. No respondí a ninguno de ellos. No por malicia o prepotencia, sino porque la verdad, mi verdad, se sentía demasiado sagrada para ser diluida por explicaciones apresuradas o malinterpretada a través de la lente de otra persona. Sabía que lo que le había dicho a mamá no había sido cruel. No se gritó. No vino de un lugar de venganza. Pero esa única frase había abierto algo crudo e infectado que había estado supurando bajo las sonrisas pulidas y los modales de mesa de nuestra familia durante décadas. Pasé esa mañana en una especie de extraña quietud suspendida. Sin música, sin televisión, solo yo y mis pensamientos, dando vueltas por el apartamento. Hice café que no bebí. Abrí la nevera 4 veces y no saqué nada. Miré fijamente la pared como si pudiera responder a una pregunta que no me atrevía a hacer. La verdad es que cuando creces como el niño al que no se le ve, no porque seas malo, no porque hayas fracasado, sino porque alguien más brilla tan intensamente que ciega a todos en la habitación. Aprendes a vivir en las sombras. Aprendes a interpretar el papel del ayudante, del pacificador, el que dobla las toallas sin que se lo pidan. El que se ofrece a llevar a la abuela al médico cuando Elena está demasiado ocupada con cosas más importantes. El que recuerda los cumpleaños de todos, incluso cuando nadie recuerda el tuyo. Te vuelves tan bueno encogiéndote que olvidas cómo se siente ocupar espacio. Hasta que un día dices algo que hace que las paredes se agrieten y entonces todos actúan como si hubieras llevado un martillo a la cena de Acción de Gracias. El silencio no duró mucho. Alrededor de las 11, mi teléfono volvió a sonar, esta vez con el nombre de mi cuñado iluminando la pantalla. Mateo nunca me llama, ni siquiera cuando él y Elena están en la ciudad y necesitan a alguien que cuide a los perros, cosa que he hecho más veces de las que puedo contar sin un simple mensaje de agradecimiento. Al principio lo dejé ir al buzón de voz, pero volvió a llamar inmediatamente después. Y por alguna razón, cogí la segunda vez. Quizás por curiosidad, o quizás simplemente porque quería escuchar cómo el marido de la hermana dorada intentaría culpar a la decepción de la familia. Su voz estaba tensa, entrecortada, educada de esa manera que siempre tiene un filo. Oye, Rafaela. Te llamo porque tu madre está muy alterada. Elena está histérica. Dice que le dijiste algo que la hirió mucho. Me recosté en la silla, mis ojos rastreando una grieta en el techo que nunca antes había notado, y dije con mucha calma, le dije la verdad, Mateo. Algo que debería haber dicho hace años. Hubo una pausa al otro lado, como si no supiera qué hacer con eso. Luego aclaró su garganta y murmuró algo sobre que mamá no comía y que estaba acostada en la cama llorando, lo que supongo que está destinado a hacerme sentir como la villana de la semana. Pero todo lo que sentí fue agotamiento. No por la culpa, porque no la había, sino por el puro peso de soportar tanto resentimiento tácito durante tanto tiempo, de esperar que me quedara callada mientras todos los demás podían ser ruidosos, amados y perdonados antes incluso de pedir disculpas. Después de colgar, me senté en el borde de mi sofá y empecé a pensar. No solo en lo que pasó anoche, sino en todo lo que vino antes. La corriente interminable de comparaciones, los cumplidos a medias, la forma en que mi madre siempre actuaba sorprendida cuando yo hacía algo bien. Como si el éxito por mi parte fuera un accidente en lugar de una posibilidad.
Recordé tener 14 años y que me castigaran por llegar tarde a casa, a pesar de que había estado fuera buscando a Elena, que se había escapado para encontrarse con un chico mayor que no quería que mamá supiera. Asumí la culpa porque ella lloró y dijo que si mamá se enteraba, nunca volvería a confiar en ella. Recordé tener 17 años y rechazar una beca para una universidad en Oregón porque mi madre dijo que no sabía cómo se las arreglaría sin que alguien ayudara en casa ahora que Elena se estaba encontrando a sí misma en un año sabático en Europa. Y recordé cumpleaños con pasteles comprados en la tienda y una sola tarjeta de papá, mientras que Elena recibía fiestas con servilletas a juego y temas elaborados y una presentación de sus fotos de bebé en el fondo. Todas esas cosas me habían tallado surcos sutiles y silenciosos hasta que no supe cómo ponerme de pie sin doblarme un poco para que todos los demás se sintieran cómodos. Pero anoche fue diferente. Anoche no me doblé. Tampoco grité. Simplemente dije la verdad con una voz tan calmada que probablemente la asustó más que cualquier otra cosa que hubiera podido decir. Le dije que estaba cansada de perseguir su aprobación como si fuera un premio que mantenía justo fuera de mi alcance. Y si eso la hizo llorar, quizás fue porque finalmente se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que nunca me dio. Pensé en responder a Elena. Algo corto y directo, como quizás preguntarle a mamá por qué escuchar la verdad dolía tanto. Pero no lo hice. Aún no. En cambio, dejé que el silencio se alargara un poco más porque, por primera vez en años, era finalmente en mis términos. Y quizás eso era lo que más miedo me daba de todo. Cuando finalmente apareció en mi puerta, supe que era ella antes incluso de mirar por la mirilla. No porque llamara de una manera especial o porque pudiera oír el ritmo distintivo de sus pasos a través de la alfombra del pasillo, sino porque hay un tipo particular de silencio que sigue a Elena a todas partes cuando no tiene el control de la historia. Una niebla tensa, caliente, invisible que te dice que alguien está a punto de intentar reescribir la realidad para que se ajuste mejor a la versión en la que ella sigue siendo la heroína. Llamó 2 veces, y luego se quedó allí, sin duda repasando sus líneas, probablemente pensando que podría salirse con la suya de la misma manera que se había librado de todas las consecuencias desde que éramos niños. Pero no abrí la puerta de inmediato. No porque quisiera afirmar algún tipo de poder, sino porque necesitaba un segundo más para prepararme para la actuación que sabía que estaba a punto de desarrollarse frente a mí. Cuando finalmente la abrí, ella ya estaba a medio inhalar, como si hubiera estado practicando su frase de apertura y no quisiera perder el impulso. Su cara estaba sonrojada, los ojos muy abiertos, los labios apretados en esa media sonrisa que usaba cuando quería parecer razonable mientras se moría de rabia por dentro. «Podemos hablar», dijo sin esperar respuesta, ya entrando en mi apartamento como si fuera una extensión del escenario, donde interpreta el papel de la hija hermosa, la hermana cariñosa, la mujer que lo tiene todo bajo control. No la detuve. No le ofrecí café ni charlas triviales ni un asiento. Me apoyé contra la pared cerca de la cocina y la observé moverse como una nube de tormenta con tacones, paseando de esa manera frenética que siempre hacía cuando algo no salía según su guión. «¿En serio no pudiste controlarte una cena?», comenzó, su voz aguda, pero apenas al borde de gritar. El tipo de tono que usas cuando finges no estar furiosa en público. Tenías que hacerlo todo sobre ti. ¿Tienes idea de lo que le hiciste a mamá? Me quedé en silencio, no porque no tuviera 1000 cosas que decir, sino porque quería que ella llenara el aire primero. Quería que se desmoronara sin que yo le diera un solo hilo del que culparse. Está devastada, continuó paseando, con las manos agitándose. No ha comido. No sale de su habitación. Papá dice que apenas habla. ¿Y para qué? Porque necesitabas tener una pequeña crisis por algo que, sinceramente, ni siquiera fue un gran problema. Y ahí estaba, la frase que había estado esperando. La que siempre llegaba cuando Elena necesitaba minimizar el dolor de otra persona para mantener el foco firmemente en su propia imagen radiante. Ni un gran problema. Como si 40 años de ser pasada por alto, disminuida y estratégicamente olvidada pudieran archivarse bajo la categoría de inconveniente menor. No grité. No lloré. Simplemente la miré. La miré de verdad y dije, ¿recuerdas siquiera lo que sacrifiqué por ti? Su expresión vaciló por un segundo, un destello de algo inestable cruzó sus ojos perfectamente maquillados, pero desapareció tan rápido como llegó. ¿De qué hablas?, espetó, cruzada de brazos ahora, la clásica pose de defensa de Elena. Todo lo que tengo, lo he trabajado.
No finjas que te quité algo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ella genuinamente no lo sabía. O quizás lo supo una vez y simplemente lo enterró tan profundo bajo años de memoria selectiva y elogios familiares que lo olvidó. Pasé junto a ella y abrí la pequeña caja que guardo al fondo de mi armario. La que está llena de viejas cartas de aceptación, cartas de recomendación, cosas que nunca le mostré a nadie porque nunca pareció haber un momento adecuado para sacar a relucir mis podría haber sido. Saqué la carta de la Universidad de Oregón, beca completa, alojamiento incluido, una oportunidad que nunca tomé porque mamá me sentó una noche, llorosa y abrumada, y me dijo que no sabía cómo se las arreglaría con Elena todavía encontrándose a sí misma y papá trabajando horas extras. Nunca me pidió que no fuera. Simplemente pintó el cuadro con tanto detalle que me pareció egoísta siquiera considerar irme. Le entregué la carta, la dejé leerla completa, y cuando finalmente levantó la vista, su rostro se había suavizado lo suficiente para que la verdad se asimilara. ¿Te quedaste?, preguntó, como si la idea fuera extraña. ¿Por mí? No asentí. No tuve que hacerlo. En cambio, me incliné un poco y dije, ¿recuerdas esa noche del 98 después de tu pequeña fiesta en casa de Josh Duggan? La que mamá encontró tu botella de vodka debajo de mi cama y tú dejaste que pensara que era mía. Su cara se quedó inmóvil. Por primera vez, quizás nunca, Elena no tenía guión, ni respuesta ingeniosa, ni desvío inteligente. Yo, no pensé que lo recordaras, murmuró, de repente muy interesada en el patrón de mi alfombra. Sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque verla tropezar ante una realidad que creía haber enterrado se sintió como recuperar una parte de mí que ni siquiera sabía que había perdido. Esa noche, dije, mi voz tranquila pero firme. Fue cuando decidí que había terminado de recibir balas por ti. Simplemente no lo había dicho en voz alta hasta ahora. Caminé hacia la puerta, la abrí y gesticulé. Ella no se movió al principio, solo se quedó allí mirándome como si esperara un final diferente. Le dije a mamá algo que ella necesitaba escuchar desde hace mucho tiempo, le dije mientras salía. Le dije, nunca me amaste. Solo me necesitabas, punto. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta, los nudillos pálidos. Se giró, con los ojos agudos con algo entre la ira y la culpa, y preguntó, ¿qué quieres de nosotras, Rafaela? ¿Una disculpa? ¿Lástima? Una segunda oportunidad. Me reí, suave, amarga, no cruel, y dije, no, solo quiero que recuerdes, eso es todo. Cerré la puerta suavemente detrás de ella. Sin portazos, sin dramatismos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí el tipo de silencio que no te exige nada, que no te asfixia con el peso de las cosas no dichas, solo paz, fría, limpia y ganada. Hay un peso muy particular que se asienta sobre todo cuando una familia que prospera con las apariencias comienza a desmoronarse en silencio. No de la manera de discusiones a gritos o confrontaciones dramáticas que podrías ver en alguna película, sino de la manera más silenciosa y corrosiva, donde nadie llama, nadie envía mensajes y todos fingen que la ausencia de comunicación es de alguna manera más respetuosa que la presencia de verdades difíciles. Durante 72 horas, no oí una palabra de nadie de mi familia. Ni un solo pitido de Elena, ni intentos vacilantes de mi madre, e incluso mi padre, que ha perfeccionado el arte de la neutralidad cobarde, permaneció como un fantasma invisible en un hogar donde hace mucho tiempo aprendió que decir menos significa ser más querido. Al principio, el silencio se sintió como un regalo, un respiro extraño y bienvenido de la obligación constante de aparentar cortesía, de tragarse cada pensamiento que pudiera incomodar a alguien más solo para mantener una paz que solo les beneficiaba a ellos. Cocinaba para una persona con música a bajo volumen de fondo, tomaba café en mi balcón mientras el sol pintaba luz sobre los edificios y me permitía el espacio para respirar sin prepararme para la próxima emboscada emocional disfrazada de conversación cariñosa. Pero a medida que el segundo día se convertía en el tercero, pude sentir que la tensión volvía. No porque lamentara lo que dije, sino porque empecé a percibir con creciente claridad que el silencio no era simplemente el resultado del shock o del dolor. Era una estrategia. Las familias como la mía no se desmoronan cuando alguien miente. Se desmoronan cuando alguien finalmente dice la verdad. Y ahora que lo había hecho, ahora que había puesto la verdad sobre la mesa como una piedra cruda y sin cortar, nadie podía ignorarla o reformarla. Todos estaban luchando a su manera para averiguar cómo hacer que desapareciera sin abordarla directamente. Fue entonces cuando sonó mi teléfono.
Inesperado, discordante en el silencio de mi apartamento, y vi el nombre de mi padre en la pantalla. Su nombre, tan raramente asociado a cualquier papel activo en la dinámica familiar que casi no respondí, esperando a medias que fuera una llamada accidental o un error de pulsación. Pero contesté, curiosa y calmada, y después de un momento de respiración incómoda al otro lado, habló con una voz más baja de lo habitual, como si me llamara desde un confesionario en lugar de desde su propia casa. Tu madre no está bien, dijo con esa mezcla practicada de preocupación y evasión que ha usado toda mi vida. No ha comido mucho. Está acostada en la cama, sin hablar mucho. Esperé, dándole espacio para decir lo que había venido a decir, sabiendo de sobra que su intención no era entenderme o apoyarme, sino reclutarme para arreglar algo que yo no había roto. Cuando el silencio entre nosotros se alargó demasiado para su comodidad, añadió, creo que quizás si la llamaras, dijeras algo, no sé, podría ayudar. Había algo profundamente irónico en la idea de que, después de todos estos años de hacerme sentir invisible, ahora fuera de alguna manera mi responsabilidad consolar a la misma mujer que se había pasado toda la vida recordándome sutil y abiertamente que era menos exitosa, menos adorable, menos digna de orgullo. Casi me reí, no por crueldad, sino por lo absurdamente predecible que era todo. Mi madre había pasado décadas moldeando la narrativa familiar en torno a Elena, elevándola a este brillante emblema de éxito y bondad, mientras que a mí se me había reducido al telón de fondo conveniente. La hermana mayor, en la que siempre se podía confiar para limpiar, calmar y permanecer en silencio. Creo que solo necesita tiempo, dije lentamente, eligiendo cada palabra como si pudiera ser grabada en piedra. Tiempo para pensar en las cosas que siempre ha elegido no ver. Mi padre suspiró, el tipo de suspiro que dice mucho sin decir nada en absoluto, y murmuró, está bien, solo házmelo saber si cambias de opinión, antes de terminar la llamada con un clic que sonaba definitivo, aunque nunca lo es. No la llamé. En cambio, hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Le escribí una carta, no un manifiesto dramático ni una confesión desgarradora, sino una lista simple y factual escrita a tinta en papel grueso, doblada pulcramente y metida en un sobre sin remitente, como si incluso el papel supiera que no esperaba respuesta. La carta contenía los años, las fechas y los momentos. Decía, cuando Elena fue suspendida en 10º grado y tú dijiste a la gente que era yo, me quedé en silencio. Cuando olvidaste mi graduación universitaria porque Elena tenía gripe, dije que estaba bien. Cuando te vi radiante en su boda y no pude encontrar una sola foto tuya sonriendo así en la mía, tragué el nudo en mi garganta y dije a todos lo hermoso que era el día. Cuando te llevé a la quimioterapia y esperé en los estacionamientos durante horas porque Elena estaba demasiado ocupada, dijiste que ella nunca se apartaba de tu lado. Y al final de esa lista, debajo de la última línea, escribí lo único que importaba ahora. Nunca quise ser mejor que ella. Solo quería que me vieras. La dejé en su buzón a altas horas de la noche sin fanfarria ni dramatismo. Solo una silenciosa ofrenda de verdad envuelta en la dignidad que sabía que nunca apreciarían del todo. Pasaron 3 días, luego 4, y entonces, sin previo aviso, llegó algo a cambio. Una carta. Sin nombre, sin letra que reconociera de inmediato, solo un sobre deslizado bajo mi puerta en las primeras horas de la mañana, como si alguien quisiera devolver el gesto, pero no pudiera soportar mirarme mientras lo hacía. En ella, metida entre viejas fotografías descoloridas, había una sola página rota de un diario que no había visto desde que tenía 10 años. Una página que ni siquiera recordaba haber escrito hasta que leí las palabras con mi propia escritura infantil. Espero que algún día mami me sonría como le sonríe a Elena. Y debajo, con tinta diferente, claramente escrita recientemente, había una sola línea con la letra de mi madre. Tú siempre fuiste lo suficientemente buena. Simplemente no supe cómo demostrarlo. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo, sin llorar, sin sentir ninguna oleada particular de alivio o perdón, sino simplemente absorbiendo la extraña sensación hueca de alguien que finalmente dice algo que podría haber importado si hubiera llegado hace 20 o 30 años. Dobló la página lentamente, la llevé a la cocina y la quemé en el fregadero. No por rabia u odio, sino porque algunas heridas, una vez expuestas, necesitan más que disculpas para sanar. Necesitan tiempo. Necesitan espacio. Y a veces necesitan ser liberadas para dejar de propagar la podredumbre. Mientras el papel se convertía en ceniza y se enroscaba en la nada, sentí algo asentarse en mi interior. No paz exactamente, sino claridad.
A veces el silencio es la respuesta. No porque sea correcto, sino porque es todo lo que queda. Hay un tipo de quietud que no se siente pacífica ni restauradora. No el silencio del café de la mañana o de los libros leídos junto a una ventana en un día lluvioso, sino una clase de silencio más pesado. El tipo que se asienta profundo en tus huesos cuando te das cuenta de que, sea lo que sea que estuvieras esperando, una disculpa, una explicación, algún gesto que pudiera remendar lo que se ha deshilachado durante demasiado tiempo, finalmente ha llegado. Solo para revelar que incluso la verdad, una vez descubierta, puede sentirse a la vez demasiado tarde y no lo suficientemente. El sobre llegó temprano, deslizado bajo mi puerta como una ofrenda clandestina de un fantasma intentando reescribirse en la historia. No tenía remitente, pero no lo necesitaba. El peso era inconfundiblemente suyo, no en la robustez, sino en la energía, en esa inconfundible mezcla de culpa y control que había definido tantos de sus gestos a lo largo de los años. Al cogerlo, lo sostuve durante un largo momento antes de abrirlo, dejando que mis dedos trazaran los bordes del papel como si pudieran decirme qué tipo de narrativa iba a recibir. Porque en nuestra familia, las palabras nunca han sido solo palabras. Siempre han sido armas, regalos o trueques de sentimientos. Siempre destinadas a persuadir, corregir o redimir. Dentro del sobre, había 3 elementos, cada uno más cuidadosamente seleccionado que el anterior. Primero, un puñado de fotos, algunas de las cuales nunca había visto antes. Todas ellas me presentaban en varias edades. Siempre al fondo, siempre cerca de Elena, pero raramente sola, raramente centrada. Había una de una mañana de Navidad cuando tenía quizás 9 años, sosteniendo una muñeca que había olvidado hacía mucho tiempo. Ojos muy abiertos con esa esperanza fugaz que solo se tiene antes de que el mundo te enseñe a no esperar demasiado. Había otra de mi parada bajo la lluvia en un partido de fútbol de Elena. Sin paraguas, solo un poncho y una sonrisa a medias mientras ella corría por el campo. Triunfante y ruidosa. Luego, doblada en 3 y metida detrás de las fotos, estaba la página que me cortó la respiración. Era de un diario que había llevado solo unos meses cuando tenía 10 años. La cubierta perdida hace mucho tiempo por el polvo y el tiempo del desván. El papel era fino, amarillento por el tiempo. La tinta ligeramente manchada, pero mi letra era inconfundible. Letras grandes y redondeadas con líneas irregulares. La escritura de una niña que tenía demasiados pensamientos y ninguna audiencia real para ninguno de ellos. La entrada era simple, solo una frase, en realidad. Espero que algún día mami me sonría como le sonríe a Elena. Debajo de la confesión infantil, escrita con una letra más pulcra y más practicada que solo podía ser suya, estaban las palabras que nunca pensé que vería. Tú siempre fuiste lo suficientemente buena. Simplemente no supe cómo demostrarlo. Y ahí estaba. Lo más parecido a una confesión que mi madre iba a hacer. Entregado no cara a cara, no con manos temblorosas y ojos acuosos, sino a través de tinta e implicación, como si ponerlo en papel le permitiera admitirlo sin tener que vivir la incomodidad de decirlo en voz alta. Había una parte de mí, una pequeña y cansada parte, que quería aferrarse a esa página, como prueba de que tal vez todo lo que recordaba no era imaginario. Que tal vez la niña que aprendió a estar callada para que su hermana brillara no había sido completamente olvidada después de todo. Pero esa parte de mí ya no mandaba. Cogí la carta, las fotos, los frágiles restos de una historia en la que nunca me ofrecí como protagonista. Y las llevé a la cocina. No dudé. No lo dramaticé. Simplemente encendí el fogón, encendí una cerilla y las vi arder lentamente, en silencio, hasta que el último borde de la última palabra se enroscó hacia adentro y se convirtió en negro. No fue un acto de rabia. Fue un acto de claridad. No necesitaba su culpa. No necesitaba su disculpa a medias garabateada debajo de la esperanza olvidada de un niño. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado, era ser vista en el momento en que importaba, no décadas después a través de la seguridad de la reflexión. Después, salí del apartamento. No le dije a nadie a dónde iba. No respondí al teléfono cuando Elena llamó una vez más esa tarde. Caminé hasta un pequeño bar al borde del barrio. El tipo de lugar donde nadie sabe tu nombre y todos se ocupan de sus propios asuntos. Y me senté allí con una copa de vino y el tipo de quietud que solo llega después de que finalmente dejas de intentar reescribir la historia. Un amigo se unió a mí,
alguien que no hacía preguntas, alguien que simplemente entendía el lenguaje del silencio. Y por primera vez en lo que parecieron años, me reí. No porque algo fuera gracioso, sino porque finalmente sentí que la tensión se liberaba de mis hombros de una manera que no exigía rendimiento ni explicación. Y mientras estábamos sentados allí con el sol deslizándose detrás de los edificios y el ruido del mundo lo suficientemente lejos como para sentirse seguros, me di cuenta de algo importante, algo que no me había permitido creer hasta ahora. El perdón, al menos el tipo que yo necesitaba, nunca iba a venir de las personas que me hirieron. No iba a llegar en una carta o una llamada telefónica o alguna epifanía entregada años después del hecho. El perdón para mí tenía que venir de dejar de necesitar que entendieran. De liberar la creencia de que algún día despertarían y verían todo lo que se perdieron. No rompí a mi madre. No rompí algo delicado que ella había construido. Lo que rompí fue el silencio obediente y cómplice que me había mantenido invisible durante la mayor parte de mi vida. Y lo que pasa con el silencio es que, una vez que se ha ido, una vez que se llena de una verdad que no puede ser ignorada, suavizada o convertida en algo más palatable, se vuelve imposible volver al mundo que existía antes. Lo último que hice antes de salir de ese bar fue abrir el chat grupal que usa mi familia para compartir fotos y noticias y mensajes obligatorios de vacaciones. Pasé por encima de los mensajes que había ignorado en los últimos días. Fotos de los hijos de Elena. Otro genérico, espero que todos estéis bien de papá. Y entonces, sin ceremonia, lo eliminé. Quizás algún día les vuelva a hablar. Quizás no. Ese es el tipo de final que ofrece la vida real. Ni limpio ni claro, sino lleno de la incertidumbre que deja espacio tanto para la paz como para la distancia. Y quizás, solo quizás, eso sea todo lo que siempre necesité. No tener razón. Ni siquiera ser amada igual. Solo ser libre.